Fui con mi novia a un tour paranormal y una psicofonía predijo su infidelidad meses antes. Solo entendí el mensaje demasiado tarde. Fui con mi novia a un paseo paranormal temático y una psicofonía reveló meses antes que ella me sería infiel. Solo que no lo entendí hasta que ya era demasiado tarde. Y, sinceramente, preferiría que aquella maldita grabación jamás hubiera existido. Porque es mucho más fácil superar una traición que aceptar que algo imposible intentó advertirte y tú simplemente te reíste. En aquel momento pensaba que los fantasmas eran una estupidez. No entendía que terminaría escuchando la misma grabación cientos de veces buscando una explicación racional que jamás encontré. Mi exnovia Claire Morrison adoraba todo lo paranormal. Podcasts, documentales, programas de cazadores de fantasmas, tours nocturnos, casas embrujadas. La mujer consumía más contenido sobrenatural que oxígeno. Yo era exactamente lo contrario. Ingeniero. 32 años. Racional hasta resultar insoportable. Para mí, los fantasmas ocupaban la misma categoría intelectual que la astrología financiera o los gurús motivacionales de Internet. Entretenimiento. Nada más. Claire odiaba esa actitud. No tienes que creer en todo. Silencio. Pero tampoco tienes que burlarte de todo. Tenía razón. Por supuesto. Las novias suelen tener la desagradable costumbre de tener razón en cosas que uno preferiría ignorar. Así que cuando propuso visitar el antiguo sanatorio Blackwood durante un fin de semana largo, acepté. Más por amor que por interés. El lugar estaba a unas 3 horas de la ciudad. Construido en los años 20. Abandonado durante décadas. Y convertido posteriormente en una atracción turística para aficionados al misterio. Nada especialmente extraordinario. Una tienda de recuerdos. Visitas guiadas. Historias de enfermeras fantasma. La clase de negocio que vende camisetas luminosas junto a relatos sobre apariciones. Mierda. Pensé que sería divertido. Ridículo. Pero divertido. Claire estaba entusiasmada. Había reservado las entradas con 2 meses de anticipación. Incluso investigó supuestas experiencias paranormales de otros visitantes. Dicen que algunas personas escuchan voces. Silencio. O reciben advertencias. No pude evitar reírme. Claro. Otra pausa. Y seguramente los fantasmas aceptan tarjetas de crédito en la tienda de regalos. Claire me golpeó el brazo. Nada fuerte. Solo lo suficiente para recordarme que estaba arruinando su fantasía favorita. Santa cachucha. Si hubiera sabido lo que ocurriría aquella noche, me habría comportado muchísimo mejor. Llegamos un viernes por la tarde. Blackwood era exactamente lo que esperaba. Pasillos largos. Pintura desgastada. Guías turísticos con linternas dramáticas. Historias cuidadosamente ensayadas para asustar matrimonios de clase media. Perfecto. El guía principal se llamaba Marcus. 50 años. Barba gris. Demasiado serio para alguien que vendía experiencias paranormales a $120 por pareja. Nos condujo por antiguas habitaciones de pacientes. Relató desapariciones. Muertes. Leyendas locales. La gente escuchaba fascinada. Yo intentaba no sonreír demasiado. Hasta que llegamos a la actividad final de la noche. La psicofonía. Demonios. Aquello sí que me pareció extraordinariamente absurdo. Marcus colocó una vieja grabadora digital sobre una mesa. Apagó todas las luces. Y pidió silencio absoluto. Éramos 10 personas sentadas en círculo. El aire estaba frío. Inusualmente frío. Pero atribuí aquello a la humedad del edificio. Siempre existe una explicación racional. Siempre. O eso creía entonces. Marcus habló con una solemnidad casi religiosa. Si alguien permanece aquí. Silencio. Si alguien desea comunicarse. Otra pausa. Este es el momento. Mierda. Tuve que contener una carcajada. Claire me tomó la mano. Con fuerza. No apartaba la vista de la oscuridad. Durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada. Solo respiraciones. El viento. Madera crujiendo en algún lugar lejano. Nada más. Entonces Marcus hizo una última pregunta. Una completamente genérica. La clase de frase que podría aplicarse a cualquier persona presente. Hay algo que debamos saber. Silencio absoluto. Larguísimo. Terrible. Y por un instante. Juraría que escuché algo. Muy débil. Demasiado débil. Como un susurro perdido entre estática. No le di importancia. Nadie lo hizo. La sesión terminó pocos minutos después. Las luces volvieron. La gente empezó a hablar y a reírse. El momento había pasado. O eso pensábamos. Porque aquella misma noche, en el hotel, Claire decidió reproducir la grabación. Y escuchamos 3 palabras que cambiarían por completo nuestras vidas. Marzo. Hombre. Gorra verde. Las 3 palabras aparecieron exactamente a los 43 minutos de grabación. Y, sinceramente, la primera vez que las escuché pensé que alguien del grupo estaba haciendo una broma particularmente estúpida. Porque no tenían ningún sentido. Ninguno.
En aquel momento seguía convencido de que todo fenómeno paranormal podía explicarse con interferencias, sugestión colectiva o personas aburridas buscando atención. No entendía que acababa de escuchar la advertencia más importante de toda mi vida. Claire conectó el teléfono al altavoz portátil del hotel. Seguíamos riéndonos del recorrido, de las historias, del guía, de la tienda de recuerdos. Todo completamente normal. La grabación avanzaba entre silencios incómodos y respiraciones. Nada extraordinario. Hasta que ocurrió. El ruido blanco cambió. Solo durante un instante. Una fracción de segundo. Y entonces apareció la voz. Muy baja. Muy distante. Pero inconfundiblemente humana. Claire dejó de moverse. Yo también. El altavoz siguió reproduciendo la grabación. ¿Escuchaste eso? Silencio. Retrocedí 10 segundos. Volvimos a escuchar. Estática. Respiraciones. El viento golpeando alguna ventana lejana. Y luego. La voz. Más clara esta vez. Más terrible. Marzo. Otra pausa. Hombre. Silencio absoluto. Gorra verde. Mierda. Se me erizó la piel. No por miedo. Por desconcierto. Porque aquello no era una frase. No era una advertencia. No era absolutamente nada que pudiera interpretarse racionalmente. Solo 3 palabras sueltas. Claire tomó el teléfono. Retrocedió nuevamente. 5 veces. 6. 7. Siempre lo mismo. Marzo. Hombre. Gorra verde. Santa cachucha. La habitación del hotel se había quedado extrañamente silenciosa. Incluso yo, el escéptico profesional, tenía dificultades para encontrar una explicación inmediata. Finalmente hice lo único que sabía hacer. Bromear. Bueno. Silencio. Al menos sabemos que los fantasmas tienen problemas para construir oraciones completas. Claire no se rió. Mala señal. Muy mala señal. Seguía mirando la pantalla. Como si esperara escuchar algo más. ¿Y si significa algo? Demonios. La pregunta quedó suspendida en el aire. Porque, honestamente, ¿qué demonios podía significar? Marzo. Hombre. Gorra verde. No conocíamos a nadie así. No había ningún marzo importante acercándose. No existía ninguna referencia evidente. Nada. Absolutamente nada. Me encogí de hombros. Probablemente alguien del grupo susurró algo. Claire negó lentamente. Marcus pidió silencio total. Otra pausa. Y la voz no suena cerca. Mierda. Odiaba cuando utilizaba argumentos razonables. Porque me obligaba a pensar en cosas que prefería ignorar. Pasamos casi una hora intentando descifrar aquella estupidez. Buscando patrones. Significados ocultos. Referencias históricas relacionadas con el sanatorio. Todo inútil. Al final terminé agotado. Mentalmente agotado. Guardé el teléfono. Apagué las luces. Y pronuncié una frase que más tarde lamentaría profundamente. Si algún espíritu intentó advertirnos sobre algo. Silencio. Necesita mejorar muchísimo su capacidad de comunicación. Carajo. Claire me lanzó una almohada. Por primera vez en toda la noche consiguió reírse. La tensión desapareció. El momento quedó atrás. O eso creíamos. Al día siguiente volvimos a la ciudad. Retomamos nuestras vidas normales. Trabajo. Rutina. Planes para el futuro. La grabación quedó archivada en una carpeta olvidada del teléfono de Claire. Y durante meses. No volvimos a pensar en ella. Hasta que llegó marzo. Y apareció en nuestras vidas un hombre que jamás se quitaba una maldita gorra verde. Marzo llegó exactamente como llegan las cosas importantes en la vida. Sin música. Sin advertencias evidentes. Sin la menor intención de anunciarse. Y, sinceramente, si alguien me hubiera mostrado una fotografía de Ethan Walker en aquel momento, habría pensado que la psicofonía era la coincidencia más absurda de la historia. No entendía que acababa de conocer al hombre que aquella voz había mencionado 6 meses antes. Claire trabajaba en una empresa de marketing digital. Nada particularmente emocionante. Reuniones eternas. Presentaciones innecesarias. Personas utilizando palabras como sinergia con absoluta seriedad. La clase de ambiente corporativo que destruye lentamente el alma humana. A comienzos de marzo llegó un nuevo coordinador de proyectos. Transferido desde otra sucursal. 30 y tantos años. Divorciado. Amable. Extraordinariamente sociable. Se llamaba Ethan. No pensé absolutamente nada al respecto. ¿Por qué lo haría? La gente cambia de trabajo constantemente. El universo no gira alrededor de nuestras relaciones sentimentales. O eso creía. La primera vez que Claire lo mencionó estábamos cenando. Muy normal. Muy cotidiano. Hay un tipo nuevo en la oficina. Silencio. Parece buena persona. Asentí sin darle importancia. Mierda. Si las películas me han enseñado algo, es que uno jamás debería ignorar frases aparentemente inocentes durante el primer acto. Pero la vida real no viene acompañada de música inquietante. Así que seguí comiendo.
2 días después volvió a mencionarlo. Ethan esto. Ethan aquello. Ethan había organizado una reunión. Ethan conocía clientes importantes. Ethan tenía historias divertidas sobre su divorcio. Carajo. Seguía sin preocuparme. Porque Claire siempre había sido sociable. Siempre. No era una señal. No podía serlo. Entonces ocurrió algo extraordinariamente estúpido. Y completamente decisivo. Una tarde pasó a recogerme después del trabajo. Ethan iba en el asiento trasero. Debían asistir a una presentación conjunta. La puerta del auto se abrió. Lo saludé. Y vi la gorra. Verde. Oscura. Desgastada. Con el logo de un antiguo equipo universitario. El mundo continuó funcionando normalmente. Mi cerebro no. Porque, durante una fracción de segundo. Recordé la grabación. Marzo. Hombre. Gorra verde. Santa cachucha. El recuerdo apareció y desapareció inmediatamente. Demasiado absurdo. Demasiado ridículo. Me reí por dentro. La coincidencia era fantástica. Perfecta. Casi literaria. Aquella noche incluso se lo comenté a Claire. Error monumental. Por cierto. Silencio. Tu compañero nuevo cumple todos los requisitos de la profecía fantasma. Esperaba una carcajada. Una broma compartida. Algo. Claire sonrió. Pero la sonrisa duró demasiado poco. Mierda. Otra pausa. Es verdad. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. La situación resultaba extrañamente incómoda. Como si algo invisible hubiera entrado en la habitación y decidido sentarse con nosotros. Entonces hice lo que siempre hacía. Bromear. Bueno. Silencio. Si desapareces con él, al menos los fantasmas podrán presumir de una tasa de aciertos impresionante. Claire me lanzó una servilleta. Se rió. El momento pasó. O eso creí. Porque a partir de ese instante, la grabación dejó de ser una anécdota graciosa. Y empezó a ocupar un rincón incómodo de mi memoria. Uno que regresaba cada vez que veía aquella maldita gorra verde. Los meses siguientes fueron pequeños. Casi imperceptibles. Nuevos proyectos. Horas extra. Llamadas laborales más largas. Comidas de empresa. Nada extraordinario. Nada que justificara sospechas. Pero había una diferencia. Yo recordaba constantemente aquellas 3 palabras. Marzo. Hombre. Gorra verde. Y, por primera vez desde aquella noche en Blackwood. Deseé profundamente no haberlas escuchado jamás. Las cosas empezaron a empeorar con una velocidad que, en retrospectiva, resultó casi ofensiva. Porque el universo, al parecer, había decidido darme una advertencia sobrenatural. Y luego obligarme a observar cómo se cumplía paso a paso sin poder hacer absolutamente nada. En aquel momento todavía confiaba en Claire. De verdad. No era un ingenuo. No era uno de esos hombres que ignoran señales evidentes por miedo a la verdad. Simplemente confiaba en la mujer con la que llevaba 3 años construyendo una vida. ¡Qué error tan maravillosamente humano! Ethan empezó a aparecer en todas partes. Al principio era normal. El nuevo compañero de trabajo. El tipo simpático. El recién divorciado intentando rehacer su vida. Nada extraño. Luego llegaron los mensajes nocturnos. No secretos. No escondidos. Peor. Completamente normalizados. Las 11. Las 12. La 1 de la mañana. Es por la presentación del lunes. Un cliente cambió los requisitos. Estamos resolviendo unos detalles. Mierda. Las empresas modernas poseen una habilidad extraordinaria para disfrazar cualquier invasión emocional bajo la palabra trabajo. Yo lo acepté. Porque confiaba en ella. Porque quería confiar en ella. Porque la alternativa era admitir que aquella maldita grabación seguía viviendo en algún rincón oscuro de mi cerebro. Marzo. Hombre. Gorra verde. Carajo. Una noche, incapaz de dormir, volví a reproducir el audio. Solo por curiosidad. Solo para demostrarme que todo aquello era absurdo. Me puse auriculares. Apagué las luces. Y escuché. La estática. Las respiraciones. El silencio. Nada. Hasta el minuto 43. Entonces ocurrió algo que jamás le conté a Claire. Porque, sinceramente, ni yo mismo estaba seguro de haberlo escuchado correctamente. La voz seguía allí. Marzo. Pausa. Hombre. Silencio. Gorra verde. Pero después. Muchísimo más débil. Casi perdida dentro del ruido blanco. Otra palabra. Una sola. Escucha. Santa cachucha. Me quité los auriculares inmediatamente. Volví a reproducirlo. Otra vez. Y otra. Siempre lo mismo. Escucha. No una advertencia. No una amenaza. No una orden para cambiar el futuro. Solo eso. Escucha. Como si alguien supiera que lo único que podía hacer era prestar atención mientras la tragedia avanzaba lentamente hacia mí. Mierda. Borré la idea de mi cabeza. Tenía que hacerlo.
Porque la alternativa era aceptar que algo imposible conocía acontecimientos que todavía no habían ocurrido. Y yo seguía siendo ingeniero. Seguía creyendo en causas y efectos. Seguía creyendo en un universo razonable. El universo no correspondió a mi esfuerzo. 2 semanas después Claire anunció un viaje de trabajo. 3 días. Otra ciudad. Nueva campaña publicitaria. Ethan también asistiría. Por supuesto. La maldita gorra verde parecía seguirme incluso cuando el hombre no estaba presente. Intenté actuar con normalidad. Lo conseguí. Más o menos. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años. Empecé a escuchar cuidadosamente cada cosa que Claire decía. Escucha. La palabra regresaba constantemente. Escucha. Los detalles. Las pausas. Las contradicciones pequeñas. Escucha. Porque quizás eso era exactamente lo que la voz había intentado decirme. No que huyera. No que desconfiara. Solo. Que escuchara. Y entonces llegó la fiesta de aniversario de la empresa. La clase de evento corporativo que nadie quiere atender pero al que todos terminan asistiendo por obligación social. Claire insistió en que fuera. Incluso parecía contenta. Eso me tranquilizó. ¡Qué imbécil! Llegué unos minutos tarde. El salón estaba lleno. Música. Copas. Conversaciones insoportablemente profesionales. Busqué a Claire entre la multitud. Y la encontré inmediatamente. Porque era imposible no verla. Estaba junto a Ethan. El hombre de la gorra verde. La llevaba puesta incluso dentro del edificio. Como si el destino quisiera asegurarse de que yo no olvidara absolutamente nada. Y entonces ocurrió algo diminuto. Ridículamente pequeño. La mano de Ethan se apoyó sobre la espalda de Claire. No durante un segundo. No como un gesto casual. Demasiado tiempo. Demasiada confianza. Demasiada costumbre. Claire no se apartó. Ni siquiera reaccionó. Mierda. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Porque, por primera vez desde aquella noche en Blackwood, dejé de pensar en coincidencias. Y empecé a preguntarme si la peor parte de la profecía no era que alguien conociera el futuro, sino que yo hubiera sido advertido. Y aún así no pudiera hacer absolutamente nada para impedirlo. No dije nada aquella noche. Y, sinceramente, todavía no sé si aquello fue madurez emocional o una cobardía extraordinariamente sofisticada. Porque una mano sobre una espalda no destruye una relación. Pero puede destruir la tranquilidad con la que uno interpreta absolutamente todo lo demás. En aquel momento seguía buscando una explicación inocente. La última. La desesperada. La que uno construye cuando todavía quiere salvar algo. Claire me vio. Sonrió. Se acercó inmediatamente. Normal. Cariñosa. Perfectamente natural. Mierda. Eso era lo peor. Las personas culpables en las películas actúan distinto. La realidad, en cambio, sigue pareciendo completamente normal hasta 5 minutos antes del desastre. ¿Hace cuánto llegaste? Silencio. Unos minutos. Miré hacia Ethan. La gorra verde seguía allí. Maldita cosa. El hombre levantó la mano y sonrió. Demasiado cómodo. Demasiado integrado en una vida que hasta hacía unos meses no existía. Por fin conozco al famoso Daniel. Carajo. Odié instantáneamente esa frase. No por él. Por mí. Porque implicaba conversaciones previas. Historias compartidas. Horas de trabajo que yo jamás había visto. Le estreché la mano. Firme. Educadamente. La clase de cordialidad que utilizan dos hombres que todavía no saben que uno de ellos terminará destruyendo la vida del otro. La fiesta continuó. Intenté comportarme como un adulto funcional. Fracaso relativo. Cada vez que veía aquella gorra verde. Escuchaba la grabación. Marzo. Hombre. Gorra verde. Escucha. Santa cachucha. El universo tenía un sentido del humor extraordinariamente cruel. La verdadera explosión llegó 2 semanas después. Claire regresó tarde del trabajo. Otra vez. Nada nuevo. Nada extraordinario. Hasta que dejó el teléfono sobre la mesa para ducharse. Y sonó. Una notificación. Normalmente jamás habría mirado. Jamás. La confianza funciona precisamente porque uno decide no cruzar ciertas líneas. Pero aquella noche. Escucha. La palabra apareció otra vez en mi cabeza. Escucha. No decía investiga. No decía acusa. Escucha. Tomé el teléfono. Solo quería confirmar algo. Cualquier cosa. Una estupidez que me permitiera volver a dormir tranquilo. Mierda. El mensaje estaba en la pantalla de bloqueo. Ni siquiera tuve que desbloquear nada. Ethan. Ya la extraño. Ojalá hubiéramos tenido una noche más. Silencio absoluto. El mundo dejó de hacer ruido. La sangre abandonó mi rostro. No una noche más de trabajo. No una reunión más. No una presentación más. Una noche más. Carajo. Miles de recuerdos reorganizaron su significado en cuestión de segundos. El viaje de negocios. Las llamadas nocturnas. La defensa constante.
La confianza excesiva. La mano en la espalda. Todo. Absolutamente todo. Claire salió del baño unos minutos después. Me encontró sentado en la cocina, con el teléfono frente a mí. Y supo inmediatamente que la guerra había terminado. No intentó mentir. Eso fue lo más devastador. Las personas mienten cuando todavía creen que existe algo que salvar. Ella simplemente cerró los ojos. Y se sentó frente a mí. Silencio. Larguísimo. Terrible. ¿Desde cuándo? Mi voz sonó irreconocible. Claire tardó varios segundos en responder. Desde el viaje de marzo. Mierda. Marzo. Por supuesto. El maldito marzo. Sentí un frío insoportable recorriéndome la espalda. Porque, de pronto, la infidelidad dejó de ser la parte más aterradora de la historia. Lo verdaderamente insoportable era otra cosa. Alguien. O algo. Lo había sabido meses antes. Y había intentado advertirme. Solo que yo había decidido reírme. Claire se mudó 2 semanas después. La separación fue sorprendentemente civilizada. Supongo que cuando una relación ya murió antes de que uno descubra el cadáver, las discusiones pierden parte de su sentido. No volví a ver a Ethan. Tampoco quería hacerlo. La maldita gorra verde ya ocupaba demasiado espacio en mi cabeza. Durante varios días intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia extraordinaria. Marzo. Un hombre. Una gorra verde. Millones de personas usan gorras verdes. Millones de hombres existen en marzo. El cerebro humano encuentra patrones donde no los hay. Soy ingeniero. Necesitaba creer eso. Lo necesitaba desesperadamente. Entonces, una madrugada cometí el peor error posible. Volví a escuchar la grabación. Solo. Con auriculares. Sin Claire. Sin bromas. Sin la seguridad arrogante de aquella noche en el hotel. La estática apareció primero. Luego las respiraciones. El silencio. Y finalmente la voz. Más clara que nunca. Marzo. Pausa. Hombre. Silencio. Gorra verde. Otra pausa. Larguísima. Terrible. Escucha. Mierda. La palabra seguía allí. Siempre había estado allí. No era una advertencia para cambiar el futuro. No decía corre. No decía detén esto. No decía desconfía. Solo escucha. Como si aquello que habló aquella noche supiera una verdad extraordinariamente cruel. Algunas cosas ocurrirán de todas formas. Y lo único que podemos hacer es reconocerlas cuando llegan. Nunca he vuelto a visitar Blackwood. Nunca he vuelto a participar en una psicofonía. Y sigo sin creer en fantasmas. Al menos no de la forma en que Claire creía. Pero hay algo que jamás he conseguido explicar. La grabación existe. La he reproducido cientos de veces. La voz está ahí. Y 6 meses antes de que mi relación terminara. Ya conocía el mes. Ya conocía al hombre. Y ya conocía aquella maldita gorra verde. La voz tenía razón. Yo simplemente la entendí demasiado tarde.